tal mis chamacones y mis chamaconas? Sean bienvenidos a este video informativo, tutorial y educativo. En esta ocasión he venido con el tema de la siguiente parte, y creo que es la final, la parte 3 de la interfaz de CorelDRAW con el tema paneles, ¿no? Así que vamos para ello. Bueno, entonces aquí, como siempre digo, vamos y abrimos rápidamente CorelDRAW. Aquí tenemos nuestra interfaz básica. Vamos a darle clic en nuevo. Vamos a crear una X hoja de trabajo. Listo, es inverosímil para ver el trabajo, ¿no? Bueno, aquí ya estaba realizando algún avance para conocer este tipo de paneles en los cuales nosotros nos vamos a basar. Voy a indicar los básicos rápidamente, ¿no? Así que, ¿dónde aparecen estos paneles? Pues en la parte derecha, al lado de paneles, o más bien dicho, de las paletas de colores, ¿no? Así como estamos viendo en este momento que se quedó activo el panel alinear y distribuir, ¿no? Eso iremos viendo en futuros tutoriales para ir avanzando de poco en poco, ¿sí? Y también la opción de transformar, que esos son de los dos más pesados de los paneles, ¿no? Pero vamos nosotros a basarnos primeramente en el panel de propiedades, que es una, en el panel de objetos, 2, en el panel de colores, aunque este panel de colores ya se queda preestablecido en el de propiedades, pero lo vamos a ver de igual manera para ver si es que nos favorece utilizarlo por separado, ¿no? También el de texto, ¿no? El panel de texto. Estos son los básicos que nosotros vamos a observar, y también podemos ahondar un poco en el de transformar, como digo, y en el de alinear, ¿no? Pero vamos a ver en propiedades. ¿Y qué pasa si es que no aparece al lado de las paletas de colores estos paneles? Simplemente nosotros nos vamos al menú de la parte superior, en el menú ventana, damos clic ahí y nos vamos a las ventanas acoplables, ¿sí? Y ahí vemos toditas las que están activas, las que les estoy diciendo en este momento. El propiedades, objetos, transformar, alinear, distribuir, texto y color. Aunque hay muchos más, pero que en eso en futuros tutoriales iremos avanzando mucho más, ¿no? Pero estos son los esenciales y los más básicos, ¿no? Entonces, si es que no tienen activo ninguno de esos paneles, pues ya pueden ir al menú ventanas, ventanas acoplables y escoger cualquiera de estas opciones. Primeramente vamos a ver el de propiedades, ¿sí? Ya está activo el de propiedades. Por el momento no vamos a poder utilizar porque no tenemos ningún objeto realizado. Entonces vamos a rápidamente a dibujar un X objeto, ¿no? Como utilizamos, pues solamente damos clic en la herramienta rectángulo y seleccionamos aplastado el teclado del mouse del lado izquierdo, la tecla del lado izquierdo del mouse, mantenemos aplastado y arrastramos, ¿no? Entonces bien, arrastramos sin soltar, ¿no?, la tecla del lado izquierdo para poder incrustar el objeto, ¿sí? Ya vamos a ver en otro tutorial también las herramientas esenciales, ¿no?, lo que nosotros vamos a utilizar y cómo. Entonces así presten mucha atención, mucho ojo. Nuevamente repito que para utilizar cualquiera de las herramientas, ya sea cuadrado, rectángulo, elipse, polígono, etcétera, nosotros damos clic en la herramienta y se nos activa, ¿no? ¿Sí? Miren, aquí está activo. Para poder desarrollar o realizar ese objeto, damos clic izquierdo, lo mantenemos aplastado, el del mouse, clic izquierdo del mouse, lo mantenemos aplastado sin utilizar nada más. Aplastamos, clic izquierdo, nos soltamos y dibujamos. Hacemos más para abajo, para arriba, izquierda, derecha, abajo, arriba, lo que sea, ¿no? Como nos plazca el dibujar ese objeto. Listo, ¿ya? Entonces esto es una de las opciones. Asimismo, en la opción de texto les voy a dar herramienta texto, doy clic y se me aparece la herramienta con la letra A, ¿no?, que es texto. Doy un clic y se me colocará el objeto, ¿no? Voy a colocar un X texto y listo. Miren, como agrandamos el texto, pues solamente ya una vez puesto texto normal, valga la redundancia, damos clic en la herramienta de selección y ahí sí,
con los puntitos o los nodos que nos aparecen, podemos nosotros en cada una de las esquinas arrastrar, asimismo con la tecla, más bien dicho, con la opción del lado izquierdo del mouse, le damos clic, sin soltar le arrastramos, asimismo como hicimos con el objeto le arrastramos, ya sea en cualquier parte de los nodos, ya sea del lado izquierdo, lado derecho, perdón, arriba, abajo, ¿sí? Podemos agrandar o disminuir, ¿sí? Solamente dándole clic en el mouse del lado izquierdo, ¿no? La tecla del mouse del lado izquierdo, ya, listo. Entonces ya tenemos los objetos y aquí sí vamos, ya se nos activó la opción de propiedades, ¿sí? Sin activar ninguno de los objetos nos aparece sin nada, solo más bien dicho con 3 opciones, pero una vez que le demos o activemos alguno de los objetos que hayamos incrustado nos aparecerá más opciones, pero las básicas son las esenciales, las que aparece, como es el contorno, relleno, transparencia, ¿sí? Estos son los objetos que nosotros vamos a utilizar en el panel de propiedades, ¿sí? Entonces aquí ahorita está el contorno en color negro, nosotros podemos cambiar el color rojo y asimismo podemos cambiarle el grosor de la línea del contorno y cambiar asimismo la forma de la línea, ¿no? Miren, ¿sí? Asimismo podemos darle el límite esquinado, podemos utilizar la flecha. Estas flechas o puntas de flechas se utilizan solamente cuando hay líneas rectas, ¿no? O sea, líneas separadas, más bien dicho. Aquí vamos a dibujar una línea, disculparon nomás que no le haga recto, tan recto que digamos, pero bueno, aquí miren, nosotros seleccionamos y podemos cambiar punta de flecha, lado izquierdo, se me coloca, miren, ¿sí? Asimismo selecciono la línea que dibujé en el lado derecho, la punta, o podemos ponerle la flecha y miren, se colocó, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos esos 3 objetos. Y asimismo nosotros, por ejemplo, en el cuadrado, en el objeto cuadrado podemos rellenarle con el color que nosotros tengamos en mente, ¿no? Ahorita se colocó por default el color negro que estaba, pero podemos cambiarle escogiendo de la paleta de colores, ¿no? Asimismo podemos nosotros colocar un degradado, miren, por default podemos aumentarle los degradados, los tipos, la organización que queremos darle al degradado y asimismo, ¿no? Vean, podemos colocar vectores, patrón de vectores, ¿sí? Miren, aquí podemos escogerlos, los que nos da por preestablecido, ¿no? Asimismo tenemos el patrón de mapa de bits, miren, que son, asimismo vienen algunos preestablecidos que nosotros podemos escoger y colocar, ¿no? Y listo. Esto es en cuanto también al degradado. Eso es en cuanto a rellenado de lo que podemos hablar en este momento. Asimismo tenemos la transparencia, que podemos colocar transparencia uniforme, asimismo degradado y el resto de patrones, vector, mapa de bits, etcétera, ¿no? Entonces por el momento lo vamos a dejar sin transparencia. Listo, vamos a darle un color, un relleno normal, vamos a colocarle listo, ¿sí? Esto es en cuanto al panel de propiedades, ¿sí? Ahora vamos a irnos al panel de objetos. Bueno, pues aquí en el panel de objetos vamos a ver que podemos nosotros encontrar que según la página que tengamos podemos crear varias capas que nos ayudará pues a colocar objetos individualizados según el diseño que vayamos nosotros a realizar, que conlleva con esto a que sea mucho más eficaz y eficiente al momento de nosotros realizar algún diseño complejo, ¿no? Ya que necesita de varias capas, como está el nombre, pues de varios objetos que conforman uno solo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el panel objetos, en el cual te señala la página y el número de capas que tiene esa página, ¿sí? Miren,
nosotros nos vamos a ver capas y objetos. Aquí tenemos la página 1, ¿sí? Y desglosamos la capa 1 y que nos va a indicar qué es lo que tenemos. La curva, que es la que pusimos las flechitas. Cada vez que le damos clic se va señalando el objeto, ¿no? Tenemos el texto y un objeto X que es un rectángulo cuadrado, ¿sí? Entonces aquí tenemos la capa 1, ¿sí? En la página 1. Si es que en caso hubiera más páginas que nosotros estuviéramos desarrollando aquí en la hoja de trabajo, en esta parte, nos aparecería mucho más páginas, ¿no? Pero por el momento solamente nos aparece una página con una sola capa. En esta capa lo que nosotros podemos hacer, si ya acabamos de desarrollar todo el complemento que necesita esta primera parte de tal vez nuestro diseño, lo que recomiendo es bien ocultarlo, perdón, o bien bloquearlo bloquear la capa, ¿no? Esto que nos permite, si bloqueamos, es que ya no va a interferir en la segunda parte del diseño, ¿sí? Y si ocultamos, pues solamente es para ver cómo quedaría la capa que vamos a desarrollar luego, ¿no? Entonces, solo para el ejemplo, vamos a realizar un X diseño. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar una nueva capa. Como lo hacemos en la parte inferior, se podría decir como en el pie de página de este panel de objetos está la nueva capa que nos indica, ¿no? Y al lado está la capa maestra, que podemos nosotros crear una capa maestra, pero por el momento solamente vamos a ver por nuestro nivel que estamos empezando a crear una nueva capa, ¿no? Una capa, perdón, sencilla, me estoy trabando. Una capa sencilla vamos a crear, damos clic izquierdo ahí y ya nos apareció la capa 2. Señalamos la capa 2, no hay ningún objeto, no hay ninguna flechita en la cual nos indique que hay más cosas ahí dentro de esa capa, ¿no? Entonces aquí en la capa 1 sí nos aparece la flechita para poder desglosar y poder ver qué es lo que tiene, ¿no? En dicha capa. Entonces aquí, si yo en un caso tengo activa la capa 1 y desarrollo, por ejemplo, un objeto, miren, ¿qué dice? No se puede terminar la operación, la capa activa capa 1 está bloqueada o es invisible. Entonces, porque nosotros le bloqueamos y no se va a poder colocar ningún objeto en esa capa. Así, en tal caso, si es que nosotros quitáramos el ocultar o abrimos el candado de desbloquear, pues ahí sí podríamos hacer nosotros alguna modificación. Mientras tanto no se podría hacer, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos un objeto en la capa 1 mismo, ¿sí? Entonces aquí voy a bloquear la capa 1 y voy a dejar con estos objetos. Ahora, para que se coloquen los nuevos objetos en la capa que yo creé, en la capa 2, debemos nosotros señalar, ¿sí? Señalamos con clic izquierdo, damos clic en la capa 2 y ahí sí vamos a desarrollar otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos creando un nuevo objeto, ¿sí? Tenemos el nuevo objeto. Asimismo voy a crear una letra. Perdón, se me creó un texto. Vamos a crear una letra. Vamos a colocarle una mayúscula. Como le agrandamos a la letra, pues solamente si es que no le damos el tamaño normalmente, como cuando usamos el Office con las herramientas, ponemos los 100 puntos y se coloca el tamaño. Perdón, si no, en caso contrario, solamente dando clic izquierdo, señalando, más bien dicho, teniéndole aplastado el clic izquierdo del mouse y arrastrándole para arriba o para abajo. Para arriba es para disminuir el tamaño y para abajo es para agrandar el tamaño de letra, ¿no? Para hacerle mucho más grande. Listo. Entonces aquí ya tendría dos objetos. ¿En qué capa se me apareció? En la capa 2 tengo objeto texto y objeto polígono, ¿sí? Entonces aquí tengo ya las dos capas creadas, ¿no? Y esto conforma un solo objeto en sí, un solo diseño, todos los objetos que yo he creado, ¿no? Entonces esto es lo que se refiere a crear capas a través del panel de objetos, ¿sí? Entonces vamos a el siguiente panel, que es color.
que aquí sí me aparece desglosado, como en versiones anteriores sí aparecen otras opciones desglosadas o aparte. En este caso, pues aquí también en la barra, más bien dicho en el panel de propiedades, sí me aparece darle relleno. Pero en la opción de aquí, en el panel de color, asimismo nosotros vamos a ventanas, ventanas acoplables y la parte que dice color, ¿no? Aquí nos aparecen las opciones. Miren, aquí está activo color, por eso decía los paneles que deben estar activos era color, texto, objetos y propiedades. Los 4 paneles: propiedades, objetos, texto y color. Esos 4, ¿sí? Debemos activar desde el menú ventana. Entonces aquí, como ya está abierto el color, ahorita si quiero modificarle no puedo en ninguno de los objetos, en ninguna de las 2 capas, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Irme a objetos y activar cualquiera de las capas, ¿no? Voy a activarle solamente a la capa 2 y voy a escoger uno de los objetos, ¿no? Y de ahí me voy a color, voy a colocar relleno o contorno. Se le puede dar color al relleno o contorno. Vamos a colocar un color al objeto, ¿no? Entonces aquí seleccionamos o señalamos cualquier parte del color en la paleta que tenemos y ponemos bien rellenar o contorno, ¿no? Entonces rellenar, damos clic, se colocó el relleno en el objeto. O contorno, así mismo cambiamos el color, escogemos cualquiera y le damos en contorno y se nos va a cambiar, ¿sí? Entonces no se va a notar mucho el perfilado o el contorno porque está en línea fina, ¿no? No está muy grueso, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el ejemplo. Asimismo, esta opción del panel de color nos permite realizar más ajustes en formato CMYK o RGB, y hay otros tipos de formatos de paletas de colores, ¿no? Pero los que nosotros básicamente vamos a ver son CMYK y RGB, ¿sí? Ya en un futuro tutorial voy a realizar cómo crear las paletas de colores RGB y CMYK y para qué nos sirven cada una de ellas, ¿no? Entonces eso les voy a desglosar. Por el momento está en CMYK. Si en un caso quisieras RGB, pues ahí así mismo se te aparecen los 3 colores nada más, ¿sí? Listo. Aquí también tenemos la mezcla de pantones. Según el número o la numeración que nos aparece, podemos nosotros colocar el color, bien sea de relleno o contorno, ¿no? Listo. Esto es en cuanto a la referencia del panel de color. Ahora el panel de texto. Vamos a darle clic. Si no, caso contrario, no está activo el panel de texto, pues nos vamos a ventanas, ventanas acoplables y buscamos la opción de los paneles en texto, ¿no? Y activamos. Bueno, aquí justamente se quedó activa la letra que coloqué, no, el texto que coloqué. Entonces aquí es modificable porque es solamente texto, ¿no? Pero hay otra forma que en el texto puede ser convertida en curva. ¿Cómo se convierte en curva? Cuando se convierte en curva quiere decir que ya forma a ser parte de un objeto, ¿sí? Pertenece ya a ser un objeto cuando se le convierte a curva, porque ya no se puede modificar como un texto normal. Cambiarle el tipo de fuente, darle algún relleno. Bueno, en objetos sí se puede dar, pero en el texto en sí ya no puedes cambiar o modificar la fuente, ¿no? El tipo de fuente. Como por ejemplo, verán, le voy a convertir en curva. ¿Cómo se convierte un texto en curva? Damos clic derecho del mouse y nosotros escogemos control Q con el teclado o convertir a curvas, ¿no? Y se nos aparecerá. Y así yo quisiera, miren, le doy doble clic y se me va a aparecer nodos en las puntas de esquinas de cada objeto, ¿sí ven? Ya no es una letra, ya no es un texto, sino es un objeto que puede ser modificable. Por ejemplo, si yo le quito un nodo, miren, les voy quitando los nodos, ¿ve? ¿Sí? Entonces esto ya se convirtió la letra en un objeto. Ahora vamos al texto en sí, el cual si le doy doble clic puedo cambiar o modificar la letra o la palabra que si me equivoqué o alguna cosa, ¿sí? Miren. Entonces aquí, por ejemplo, aquí puedo cambiar de fuente y así mismo puedo colocarle negrilla, normal, cursiva, etcétera, ¿sí? Ya.
Asimismo, podemos colocar en relleno uniforme, otro color, sin relleno puede ir, y asimismo sin contorno o con algún contorno y color, ¿sí? Podemos colocar si es una palabra o varios párrafos o un solo párrafo con varias palabras, pues podemos nosotros colocar esta alineación, ya sea en centro, izquierda o derecha, etcétera, ¿no? O ajustable. Entonces, asimismo, tenemos estas opciones en cuanto a texto, ¿sí? Ya les adelanté un poquito de cómo convertir las letras o texto en formato curva, ¿no? Y ahora sí, para terminar, pues aquí vamos a ver la capa. Vamos en paneles de objeto y vamos a ver que tenemos tres objetos en la capa 2, ¿sí? Tenemos una letra, un texto que se convirtió a curvas, que ya forma parte de un objeto en sí, la letra o texto y un objeto polígono, ¿sí? Listo. Ahora, ¿por qué les decía también que hay los paneles de transformar o alinear y distribuir? Esto vamos a verle en futuros tutoriales, ya que es un poquito más extenso y complejo. Y yo ya avancé con este tipo de tutoriales, ¿no? Así que ustedes pueden buscar en algún momento. Si es que yo logro reunir el enlace, pues yo le estaré colocando, pero en tutoriales anteriores, en tutoriales anteriores más avanzado, pues yo ya di este tipo de herramientas, cómo se utiliza transformar y alinear y distribuir. Como somos principiantes, estamos empezando a utilizar estas herramientas de paneles, no se nos hace necesario todavía utilizar este tipo de herramientas. Vamos a ir por lo básico, por lo sencillo, por lo más comedito, como se dice, para que podamos nosotros entender este tipo de herramienta, ¿no? De este programa de diseño como es CorelDRAW. Entonces, por lo pronto solamente les voy a indicar así como algo sencillo, algo básico, que la parte de transformar lo que nos ayuda es a colocar la posición del objeto. Por ejemplo, voy a señalar el polígono y se nos activará las opciones que puedo cambiar, ya sea en la posición izquierda, derecha, arriba o abajo, centro, según los valores que tú vayas dando, y puedes sacar copias, las copias que tú quieras de ese mismo objeto, ¿sí? En girar, puedes girarle según el ángulo que tú desees a dicho objeto. Asimismo puedes sacar copias y así vamos a escalar y reflejar según los valores que tú des. Puede ser en la parte de reflejo vertical o reflejar en horizontal, ¿sí? Según los valores que des en porcentaje, y también en el lado que tú quieres que aparezcan esas escalas o reflejos de ese objeto. También podemos colocar el tamaño, la distancia, según la escala que nosotros le demos en proporción, ¿no? Asimismo puedes sacar copias de esos objetos. Y por último, inclinación, ¿sí? Según el ángulo o el porcentaje que tú le des a los ejes, pues cambiará la inclinación del objeto que tú quieras darle, ¿no? Ya como digo, más adelante daremos más a conocer de este tipo de paneles, que también es muy importante conocer, pero ya lo haremos de poco en poco. Y por último tenemos el panel de alinear y distribuir, que también es un poquito bastante extenso el poder desarrollar y darlas con ejemplo, ¿no? Entonces aquí, como tenemos desalinear a la izquierda, esto más se utiliza cuando nosotros estamos realizando varios objetos en sí que queremos nosotros solamente colocarlos, que se vayan alineando, sea horizontal, vertical, arriba, abajo o en formato XY, según un ángulo preciso y según una distancia indicada, ¿no? Entonces, para que sea mucho más preciso el valor en que nosotros les demos en el espaciado o en el ángulo que nosotros queremos darle, pues esta herramienta es bastante útil para no estar haciendo individualizado, ¿no? Como antes yo también hacía cuando empecé a utilizar este programa, nunca, o más bien dicho, no usé este panel, ya que era muy complejo el saber cómo puedes alinear o distribuir los objetos para que se alineen o se coloquen según el tamaño que tú des en distribución. Entonces, pero eso ya vamos a ver más adelante, ¿no? Eso es con noción a esto, a los paneles. Por el momento terminado. Pues si es que toca ahondar un poquito más en este tipo de paneles, lo haré en futuros tutoriales para sacar, ¿no? Entonces, así que no se olviden
Por favor, estén atentos porque vamos a seguir con un tutorial más adelante. Puede ser bien cómo crear paletas de colores en RGB o CMYK para poder saber a qué nos referimos con eso y para qué nos sirve. O también vamos a sacar ya el panel de herramientas o las herramientas que nosotros utilizamos ya para desarrollar ejemplos o elaborar ya diseños con las herramientas, ¿no? Así que mis chamacones y mis chamacones, hasta aquí he llegado. Espero que haya sido de su agrado el contenido. Si es así, pues por favor dejen su grandioso like, compartan, suscríbanse. Y eso sí, por favor, no se olviden de hacer el bien sin mirar a quién. Por favor, déjenme en sus comentarios si es que hay alguna duda o en qué tema quieren que ahonde. Yo también soy un principiante que poco a poco con esto está recordando nuevamente y pues indicando y avanzando mucho más. Yo también estoy ahondando en otros temas mucho más avanzados. Espero poder dar ese conocimiento a ustedes también. Así que nos veremos pronto. Cuídense. Bye bye.